Y sin más, cedo la palabra al director ejecutivo del proyecto Gran Simio, Pedro Pozas. Gracias. Hola. Hola a todas y todas por haber venido aquí a la Casa del Pueblo para reivindicar precisamente los derechos de los grandes simios. Gracias también a la Asociación Parlamentaria de Defensa Animal que con su portavoz Jesús Juste ha acogido este acto. También al senador Jordi Guillot por estar aquí también con nosotros, a Paco Garrido, por supuesto, porque en el 2005 además fue el primero que presentó la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, y en el 2006 como ya ha dicho Jesús, fue totalmente atacado por los medios de comunicación, junto con todos nosotros también. Y también quisiera dar gracias a Ana Puig, que no está aquí, me han dicho que no podía venir, y por supuesto a Jorge también Risman, porque él junto con un equipo de científicos han elaborado el manifiesto que después al final de este acto se va a presentar. Como decía bien el diputado Jesús, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y además de presentar brevemente lo que está ocurriendo a nivel global, yo también quisiera, de hecho, vamos a ver unas imágenes, fotografías para reivindicar también lo que está ocurriendo hoy en la actualidad en las selvas tropicales, que están siendo destruidas, y a los líderes indígenas y a los líderes campesinos están siendo asesinados. Y están siendo asesinados en el día de hoy, con el consentimiento de la comunidad internacional y con el consentimiento de los propios gobiernos. Entonces, hoy es un día también especial para ellos y también especial para los grandes simios que también están desapareciendo. Por eso, aquí en la presentación hemos puesto una representación de los grandes simios, y abajo vemos a 3 personas que han sido asesinadas también. Entonces, sin más, voy a empezar ya rápidamente a comentar lo que está ocurriendo en Indonesia, por ejemplo, que es de lo que vamos a ver ahora nosotros después el documental, un documental de 15 minutos que ha hecho el proyecto Gran Simio. En Indonesia se está destruyendo, tanto en Sumatra como en Borneo, todas las selvas tropicales, y en ellas, por supuesto, están también asesinando, haciendo desaparecer tanto a todas las especies que hay como también a los orangutanes, que son en el único lugar donde esa especie vive, y posiblemente en 5 años, si esto no se para, serán, junto con los bonobos, los primeros grandes simios que desaparecerán de entre nosotros. Estas son imágenes que hemos captado allí mismo, y estamos viendo cómo las turberas son la selva donde está encharcada de barro y tiene captan muchísimo CO2, y lo que ocurre es que en la destrucción, que ese CO2 que tenía captado lo echa totalmente fuera, claro está, y contribuye enormemente al cambio climático. Aquí vemos otro ejemplo también de cómo tenemos la selva a nuestra mano derecha, y cómo a mano izquierda está la palma de aceite. Deciros que la palma de aceite es un monocultivo, monicultivo que se está realizando tanto en Indonesia como también en África, como también en Sudamérica, y sirve para cosmética, se está empleando para cosmética, para alimentación, pero sobre todo para el biodiesel. Y con el biodiesel, con esta planta, se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque, como he dicho anteriormente, están destruyendo las selvas, con ellas están expulsando a los propios indígenas de las zonas, los están incluso asesinando a los que se resisten, y tan solo para que la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, digan que el biocombustible es un combustible ecológico y que incentiven este uso. Con lo cual no es así, ¿no? Hay incluso nativos en Indonesia en que son expulsados, en que por muy poquito dinero dicen que se tienen que ir de sus tierras, y si no lo hacen, lo que hacen es quemarles las tierras, y en ese sentido después ya no tienen nada, ni tienen dinero ni tampoco tienen la tierra, y se tienen que ir. Y los que se intentan luchar o intentar evitar lo que le están haciendo, buscan la muerte. En Brasil se está haciendo también mucho con la soja, también con la caña de azúcar, que se está empleando para también el biodiesel. Aquí tenemos ejemplo de cómo comunidades indígenas están siendo expulsadas de sus propias tierras.
Aquí vemos al día siguiente cómo entran en los poblados y cómo de una forma bestial pues expulsan a todos estos indígenas. Y no estamos hablando de hace 500 años ni de hace 50, sino esto está ocurriendo hoy en día. Por eso en el Día del Medio Ambiente es muy importante que sepamos lo que está ocurriendo a nivel global. Bueno, seguimos con el levantamiento de los propios indígenas. También aquí para nosotros es muy fácil aquí hablar sobre el medio ambiente, pero sin embargo para todo aquel que lo hable en Brasil o en lugares de Sudamérica, África, etcétera, es comprar el 80% de su propio ataúd. Es decir, que aquí tenemos por ejemplo a González Alonso, que ha pasado desapercibido su asesinato allí en Brasil, y fue una persona que estuvo pues defendiendo el parque natural de esa zona, de la zona donde estaba. Pero no solamente allí, sino también en Colombia. También hay líderes que están siendo asesinados por ir en contra de la palma de aceite. En Honduras, incluso abogados indígenas, etcétera. Y todo esto, por supuesto, ya no solamente estamos hablando de los indígenas, sino con ello, por supuesto, estamos hablando también de los otros seres que no son humanos, que también están siendo exterminados. En Colombia lo mismo. En Madagascar, por ejemplo, se ha vendido a las compañías internacionales el 80% de la selva. En Birmania la jatrofa también se está autorizando para el biocombustible. Esto son una serie de fotos que se hizo en Costa de Marfil de cómo estaba la reserva de Monogaga y después cómo quedó después. Bueno, todo esto está ocurriendo. Estos son también las compañías petroleras. Y, por supuesto, los teléfonos móviles, etcétera. Sabéis que de ellos se coge el coltán. El 80% del coltán se extrae de la República Democrática del Congo, y para extraerlo se está empleando a niños ¿no? Entonces, bueno, que sepamos también que hay que pedir que el coltán pues no venga de estos lugares, porque de ellos se originó en la República Democrática del Congo millones de muertos. También otra cosa que está también ocurriendo hoy en día, y después ya pasaremos ahora ya dentro de poco a los grandes simios, es precisamente, bueno, hace poco conoceréis esta foto, hace varios años, que se publicó en todos los medios de comunicación. Fue un grupo de gorilas que fue encontrado muerto en el Parque Nacional de Virunga. Y la cuestión es que, bueno, todo lo daban como que si eran cazadores furtivos, pero el caso es que tuvimos una compañera que fue allí, estuvo investigando el asunto, y lo que ocurrió fue que los pigmeos, que están al mismo borde del Parque Nacional, que fueron expulsados del Parque Nacional cuando se hizo Parque Nacional con muchas promesas, que después los han abandonado totalmente, pues comunicaban a la policía constantemente que había un grupo de gorilas que bajaban a comerse sus patatas, que eran lo único que ellos tenían para comer. Ellos tan solo cultivan la patata y es lo único que comen. Y sin embargo, después de muchísimo tiempo, pues optaron de matar a la familia de gorilas, que bajaban a comerse las patatas sin saber, por supuesto, el significado de lo que estaban haciendo. Los pigmeos, sin embargo, han sido expulsados de los parques nacionales, y sobre todo del Parque Nacional de Virunga. Están totalmente abandonados, están totalmente en la mísera pobreza, a pesar de que Naciones Unidas da un determinado dinero a esta gente para que tengan escuelas y colegios. Y sin embargo, colegios y también médicos, y sin embargo están totalmente abandonados. Cuando nos referimos que la FAO miente, es cuando lo que hemos visto anteriormente de las selvas tropicales arrasadas. Para la FAO, eso no significa, si las compañías multinacionales arrasan la selva y en su lugar ponen el monocultivo de la palma de aceite, para la FAO significa que no se pierde ninguna cobertura vegetal, y eso no es así, porque precisamente el monocultivo, cuando después veremos que cuando resurge de las selvas tropicales, lo que ocurre es que son como si fueran desiertos verdes, porque con los fitosanitarios que echan, etcétera, matan toda vida. Es impresionante. Los compañeros que han estado en Indonesia para recoger las imágenes dicen que es un profundo silencio donde no hay vida absoluta. Pero, sin embargo, la FAO dice que no, que eso sigue siendo una cobertura vegetal, y por eso muchas veces incluso vemos que en las estadísticas pues que ha aumentado la cobertura vegetal en el mundo. Estos son los bosques de desiertos. Este es nuestro compañero que estuvo también allí en Indonesia haciendo lo del documental. Y
Otra cosa que tenemos que tener clara es que precisamente de las selvas tropicales, y es algo que no tienen en cuenta ni siquiera los propios investigadores sobre el cambio climático, es que del mismo Ecuador, que es donde están las selvas tropicales, nacen el sistema de vientos, el sistema de vientos planetario que va desde el propio Ecuador al hemisferio norte y al hemisferio sur. Si nosotros destruimos lo que es la cobertura vegetal y todas las selvas tropicales, lo que vamos a hacer es un cambio de ese sistema planetario y con ello, pues como un efecto dominó, pues vamos a tener maremotos, vamos a tener que el mar se va a calentar mucho más, terremotos, etcétera. Con lo cual es muy importante la conservación de las selvas tropicales, cosa que tan solo se está haciendo es en lo del CO2. Lo que se está, además precisamente ahora en París, que se va a celebrar el año que viene, en París, la próxima cumbre del cambio climático, ya están tan solo pensando en quién vende, quién compra el CO2. Por supuesto, la responsabilidad son de los gobernantes que están permitiendo todo esto y, por supuesto, encima de ellos del poder económico. Bueno, esto es aquí vemos a todos los, vamos, una parte, no a todos, ni mucho menos, tan solo una pequeña representación de personas que han muerto por defender lo que muchos de nosotros estamos defendiendo aquí. Con respecto a los grandes simios, bueno, yo supongo que lo conoceréis todos, son los gorilas, los chimpancés, los bonobos y los orangutanes. Las 4 especies están en total peligro de extinción. Y por muy diferentes causas, entre ellas también está lo de la comida de la selva, es decir, que les cazan para comer. Hay compañías madereras que no se molestan ni siquiera en coger comida, en ir a los poblados para coger comida porque a lo mejor está a bastante distancia o porque el camino está embarrado, etcétera, y lo que hacen es toda la caza que puedan coger para alimentar a todos sus operarios, y entre ellos pues eliminan también a los grandes simios, a chimpancés, gorilas y a todo aquel que cogen por delante. También está el tráfico de especies, que ahora mismo está entrando por China y está entrando también por Egipto. Son 2 vías donde los pequeños chimpancés pues están siendo llevados pues a diferentes zoológicos, a diferentes centros o incluso a nivel particular. Otra problemática que está habiendo ahora muy grave es, bueno, de que siempre ha existido ahí, siempre ha habido brotes del ébola, pero recientemente está habiendo muchos más brotes del ébola que no solamente está repercutiendo a la población humana de la zona, sino que además a los grandes simios, a los chimpancés, los gorilas también les afectan. Incluso hay ya poblaciones de gorilas que han desaparecido enteramente por este virus. Y otra de las cosas también del peligro que está habiendo es la guerra de chimpancés, sobre todo con los chimpancés. El chimpancé es violento en determinadas ocasiones, como nosotros. Nosotros somos personas violentas, nos matamos entre nosotros. Los chimpancés también. Y lo que ocurre es que los chimpancés son también muy territoriales. Entonces, según se va destruyendo la selva, los grupos de chimpancés van huyendo hacia adentro y lo que hacen es entrar en contacto con otros grupos de chimpancés y lo que ocurre es una guerra total entre ellos. Y incluso hay grupos de chimpancés que desaparecen totalmente por estas guerras que está habiendo ahora mismo internas. En Costa de Marfil hemos detectado que hay muy poquita, o sea, de lo que antes había de grupos de chimpancés, existen ya muy pocos grupos que estén en libertad. Ahora vamos a hablar con respecto a las capacidades de los grandes simios. Yo supongo que habéis escuchado muchos, y además muchos de los que están aquí posiblemente de que seáis muy sensibles al tema. Hay numerosos informes científicos que constantemente nos están diciendo pues, que los grandes simios tienen también la capacidad estética, la capacidad para engañar y bromear, para aprender un lenguaje humano, como por ejemplo hay un grupo de chimpancés que han aprendido el lenguaje de signos humano. Capacidad para el sufrimiento, capacidad para el conocimiento del esquema corporal, capacidad comunicativa, también incluso fabrican también simples herramientas, etcétera, ¿no? Pues estas son capacidades que hasta ahora solamente eran consideradas
a nivel, bueno, pues a nivel científico y a nivel de ciencia tan solo era exclusivo de los seres humanos. Y sin embargo ya vemos que ellos también tienen esas capacidades. Bueno, esto son fotografías también de reconocimiento en el espejo. Y bueno, y aquí arriba tenemos a mi hija, cómo coge el tenedor mal, y vemos aquí que una amiga suya, por entonces cómo coge el tenedor bien. Es decir, entre ellos, a nivel de pequeños, es decir, con 3, con 4 años se conectan muy bien. Y para ellos no es que saben que no son de su propia especie, pero sí que los tratan como si fueran personas. Juegan, bueno, con mi hija y con Kika era increíble verlos cómo jugaban a la pelota, cómo se ponían a jugar a pintar, etcétera, ¿no? Entre ellos, o sea que contra más jóvenes sí que se conectan más. Después ya siendo más mayores ya no. Aquí tenemos a Boe, que ya ha muerto. Es un grupo de chimpancés, como ya he dicho, que está en Estados Unidos y han aprendido el lenguaje de signos. Y no solamente eso, sino que se lo enseñan a los cuidadores, a los propios chimpancés que están llegando nuevos y a los que nacen. O sea, que es algo increíble. Incluso con los cuidadores también hablan ellos con el lenguaje de signos. Con lo cual ahí tenemos una comunicación que ellos han podido llegar, mientras que nosotros todavía no. Es también, bueno, el lenguaje de signos es increíble también. Este es un bonobo kensi y también, bueno, pues tiene cientos de signos, y cuando quiere pedir una cosa o cuando quiere hablar con su cuidador, pues él va señalando los signos, que lo ha aprendido perfectamente, y bueno, y de esa forma se comunica y dice los sentimientos que tiene al cuidador. Esto os digo más o menos para que sepáis las capacidades que tiene. Bueno, ahí tenemos otra vez a Kika, además cómo coge el bolígrafo perfectamente, en la parte de abajo. Y después arriba también, bueno, la capacidad que tiene numérica también es increíble. Hay también vídeos increíbles que en el momento que, bueno, le ponen una serie de números del 1 al 8 al 10 y tal, en el momento que toca uno desaparecen todos y él ya sabe automáticamente los números cuáles son el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y nunca se equivoca. Y por supuesto están también los chimponautas, también los astronautas olvidados. Hay un caso, por ejemplo, de Bonos que fue un chimpancé que aprendió a pilotar una nave Enos. Y lo que hizo fue, pues claro, aprendió el pilotaje, en que si él hacía las cosas bien, pues tenía un premio. Si las hacía mal, pues recibía una pequeña descarga. Y en su lanzamiento hubo un cortocircuito y lo que ocurría era que se invirtieron las causas, es decir, cuando él hacía algo bien, pues recibía la descarga, y sin embargo él sabía que lo estaba haciendo bien, logró dar la vuelta 2 veces a la Tierra en su nave, logró regresar también a la Tierra, y gracias a él, pues 2.000 o 3.000 funciones que estaban mal se pudieron corregir, gracias a él se pudo llegar a la Luna, y sin embargo el destino de este chimponauta, como todos los de su equipo, fueron centro de experimentación. Él murió pues al cabo de 3 meses después de que había hecho esta gran proeza a favor de la humanidad. También los chimpancés tienen su propia cultura. Es decir, hay grupos que utilizan cascar nueces, como por ejemplo en el Parque Nacional de Tai, y después hay otros grupos que cogen herramientas, y entonces con esas herramientas se fabrican para coger termitas, termiteros, etcétera, ¿no? E incluso se ha encontrado que ya hay chimpancés que viven en cuevas. O sea, exactamente igual como nuestros primitivos. Por lo tanto, también tienen su cultura. No quiere decir que todos lo sepan lo mismo, sino que cada grupo ha encontrado diferentes aspectos y diferentes formas de realizar las cosas, y a eso se le llama cultura. Por lo cual, también los grandes simios tienen cultura, no solamente los humanos. Y después tenemos también el aspecto genético. Hay también montones de especies, como por ejemplo el gibón común y el siamán, que se diferencian en un 2,2% solamente entre ellos, y sin embargo están dentro del mismo género. O por ejemplo el mosquitero común y el mosquitero musical, que se diferencian en un 2,62%. Sin embargo, nosotros con el chimpancé y con el bonobo tan solo nos diferenciamos en un 1%, e incluso algunos investigadores en un 0,6%, y sin embargo los seguimos considerando especies diferentes, es decir, están dentro de nuestra propia familia, pero no los consideramos como dentro de nuestro propio género, con lo cual es incongruente cuando estamos dando ese propio género a montones de otras especies con mucha mayor amplitud genética.
Bueno, el chimpancé del genoma además se hizo en el 2005, poco después fue cuando se presentó la proposición no de ley. Y todos los que investigaron y todos los que hicieron lo del genoma del chimpancé, pues dijeron que había que revisar la situación de los grandes simios, que había que tratarlos un mejor trato, más humanitario, mantenerlos respetando los vínculos sociales. Hoy en día los zoológicos, porque ellos quieren o por los intereses que tengan, lo que hacen es que rompen las familias familiares entre ellos y van mandando a los chimpancés, gorilas o los orangutanes a los zoológicos, rompiendo absolutamente las amistades, etcétera, ¿no? Eso ya dijeron el grupo de científicos que no se debería de hacer. Ellos también tienen las huellas dactilares como nosotros. O sea, que es algo que mucha gente no sabe, pero ellos se pueden identificar cada uno perfectamente, igual que nosotros, con las huellas dactilares. Pueden tener su propio DNI. Y, por supuesto, también solamente con los bonobos y con los orangutanes, la transfusión de sangre también se puede hacer perfectamente. Con lo cual, esto quiere decir nuestro alto acercamiento genético hacia ellos. No porque lógicamente se diferencian con nosotros en un 99,6% o un 99%, pero bueno, sabemos que son diferentes. Está clarísimo que ellos seguirán siendo chimpancés toda la vida y nosotros seguiremos siendo humanos toda la vida. Y respecto a las personas, al concepto de persona, que después ya se hará un manifiesto y se leerá un manifiesto, la definición de personas, montones de filósofos nos dicen que una persona es una persona que tiene autocontrol de sí mismo, sentido del futuro, que tiene capacidad para relacionarse con nosotros, que tiene comunicación, curiosidad, aprendizaje de lenguajes humanos. Ya hemos visto que han aprendido el lenguaje de signos, que también planifican el futuro. Esto me recuerda ese chimpancé, que hay un chimpancé yo ahora mismo no me acuerdo el nombre del zoológico, el cual se pasa toda la tarde cogiendo piedrecitas que tiene para que él, cuando por la mañana viene la gente a ver, pues se dedica a tirarles piedra, porque bueno, le molesta. Y entonces lo que hace es eso, él por la tarde se pasa toda la tarde recogiendo las piedras. Bueno, pues esto es una planificación del futuro, es decir, que él eso lo hace pues precisamente para después hacer lo que también lo que se ha descubierto también, que son chimpancés que se acercan, por ejemplo, al río, y lo que hacen es, con ese moho que tiene de tanto caerse las hojas, etcétera, esa cobertura muerta, lo que hace es removerla con las manos, como si estuviera arando. Y lo que ocurre es que ellos, a los 2 meses siguientes, vuelven al mismo sitio y tienen un montón de gusanos. Es decir, que han hecho como una especie de cultivo de gusanos. La definición de persona también en la Real Academia de la Lengua nos dice que es un ser racional y consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, o un ser social dotado de sensibilidad junto con la inteligencia y la voluntad. Hemos visto que todas estas definiciones corresponden perfectamente a un gran simio. Voy a ir un poco deprisa. Y bueno, lo que también nos dice, y también los que también hay científicos como por ejemplo José María Bermúdez de Castro, el codirector de Atapuerca, que nos dice, y por supuesto tiene razón, en que los grandes simios tienen que entrar dentro de la propia historia de la humanidad. Sin embargo, los tenemos siempre olvidados de la historia, ¿no? Cuando nuestros hijos aprenden en el colegio la historia, la prehistoria, etcétera, se olvidan casi totalmente de los grandes simios. Bueno, nuestra organización ya la conocéis y bueno, el compromiso moral que tenemos pues son los 3 derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a la protección de la libertad individual y el derecho a no ser torturado ni física ni psicológicamente. Son 3 derechos fundamentales. Aparte de ello, pues mejorar la situación en que están los grandes simios y, por supuesto, la protección del propio hábitat. Hemos rescatado a chimpancés, como por ejemplo Guillermo, que vivía en esa jaula de 2 por 2 metros, o por ejemplo, como tenían esos chimpancés en el zoológico de Elche, o la situación en que estaban los chimpancés aquí. También hemos rescatado, por ejemplo es Jackie, es el que hace portada del libro Defensores de la Igualdad. Le rescatamos de un circo, le habían arrancado los dientes para que no mordiera, le habían extirpado las cuerdas vocales para que no pudiera gritar y además le habían castrado para que perdiera la fuerza.
Bueno, pues estos son cosas que hemos hecho a partir de estos 8 años que estamos hablando de lo del proyecto Gran Simio. Por ejemplo, en Santillana del Mar ya lo hemos denunciado, lo que se está haciendo también, no solamente ahí, sino también en muchos zoológicos, lo que se está haciendo es una explotación sexual a los grandes simios hembra. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, los orangutanes, como veremos, bueno, no sé si en este vídeo se podrá ver, tan solo tienen un hijo cada 9 años, porque saben perfectamente que tienen que le tienen que cuidar, etcétera. Le tienen también que enseñar los pasos por la selva. Sin embargo, lo que hacen los zoológicos es, en el momento en que nace, se lo quitan con la intención, ellos dicen que no saben cuidar. Yo no me lo creo, porque una madre innatamente sabe cuidar perfectamente a su hijo. Si no, se lo quitan para que esté de nuevo dispuesta al poco tiempo para tener de nuevo. De hecho, pues hay una chimpancé que se llama María, pues que cada año y pico pues está teniendo un bebé. Eso para nosotros es un maltrato y también es una explotación. Bueno, hemos hecho también proyectos en África, en la República Democrática del Congo, en la República del Congo. Pues bueno, pues junto con aquí fue junto con el Instituto Jane Goodall, pues para dar a conocer lo que eran los grandes simios. Muchas veces allí la gente ni siquiera saben lo que son los grandes simios, ni tampoco su tipo de protección. Bueno, estas son imágenes de lo que hemos hecho. Se ha ido también a los colegios y entonces, bueno, incluso se ha hecho estas láminas junto con el Instituto Jane Goodall, que se hizo, pues bueno, son láminas explicativas para enseñar a los niños mediante dibujos, como que, bueno, que aquí vemos que son dos personas que salen al campo. Una lo que hace es destruir el árbol inmediatamente, pero así tiene muchos más frutos, y la otra lo que hace con mayor esfuerzo, pues va recogiendo los frutos poco a poco. Y entonces al final, pues lo que se le enseña es que la persona que poco a poco coge los frutos y deja el árbol vivo, pues podrá después continuar con ello. Y sin embargo, que lo ha arrasado, el que lo ha talado, que ya no tiene nada. Bueno, pues estos eran láminas simples que se les explicaban a los niños y os aseguro que lo entendían perfectamente. Bueno, aquí son también, después se hacía también un pequeño teatro de cómo los cazadores furtivos habían cogido un chimpancé y cómo los niños del poblado liberaban al chimpancé. Bueno, pues diferentes cosas que hemos hecho. No sé si me estoy... Esto es, por ejemplo, la selva de Tanoé. Toda esa zona verde que está ahí la querían también destruir para la palma de aceite, y hemos conseguido en Costa de Marfil, entre nosotros y otros grupos a nivel internacional, que se pare. Por el momento, no quiere decir que se haya logrado del todo. Y también lo que hemos hecho en el proyecto Gran Simio son con las briquetas. Le hemos enseñado a varios poblados cercanos al Parque Nacional de Tai, pues hacer briquetas con todo lo que es el material reciclado, porque allí lo que hace la gente es que van al mercado y cogen el carbón vegetal. El carbón vegetal, sabéis que procede de la quema de la tala de los árboles de la propia selva. Sin embargo, con lo que nosotros les pusimos, que eran las briquetas con máquinas de madera, lo que hacían era un compost, lo secaban, e incluso con 3 briquetas de estas que vemos aquí abajo, pues ya tenían para hacer la comida. Es más, además también le dijimos hacerlo del horno que veis aquí abajo, porque claro, ellos tenían en la parte de ahí arriba, los hornos lo tienen muy abierto, entonces el calor, por supuesto, se iba, con lo cual haciéndolo de esta forma de aquí, pues lo que hacía, se concentraba el calor, con lo cual había más combustible. Bueno, estos son también nuevas imágenes. Estamos también con el proyecto Ateco, con un bonobo, que está también aprendiendo el lenguaje de signos. Estamos también en el proyecto Liringu, que es de los bonobos que están en la zona de la República Democrática del Congo, y también estamos en Camerún. Bueno, todo esto os tengo que decir que lo estamos haciendo solo con el apoyo de los socios, absolutamente solo con ellos, porque ni siquiera, a pesar de proyectos que hemos pedido y colaboración que hemos pedido, pues a nivel estatal, etcétera, pues no hemos recibido nunca ningún tipo de ayuda. A lo mejor es porque estamos en la lista negra, no lo sé, o porque a lo mejor criticamos mucho. También, aparte de eso, también hemos abierto dentro del proyecto Gran Simio, hemos abierto también el proyecto Cetáceo Libre, que es
darle los mismos derechos a los cetáceos que son el derecho a la vida, la libertad, y que no sean torturados, y por supuesto en contra de los delfinarios. España, por desgracia, es el país que más delfinarios tiene en toda la Unión Europea. Y bueno, estos son espectáculos circenses que no se deberían de realizar bajo ningún concepto, y es más, en el Ministerio de Medio Ambiente hay incluso un manual en el que dice que no se debe de emplear en los zoológicos ningún espectáculo circense con los animales, y sin embargo se está haciendo. Este es el santuario que tenemos en Brasil, donde están ahí en Sao Paulo, donde se están llevando a chimpancés inclusive de Israel, etcétera, los desahucian. Bueno, estos son imágenes, y bueno, y por donde estamos en el mundo más o menos como representante. Bueno, en el 2003 se presentó en los medios de comunicación, se dijeron que genetistas de Estados Unidos que querían incluir al chimpancé dentro del género humano, y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, en el 2005, cuando Garrido, diputado de los Verdes, presentó el proyecto Gran Simio, y precisamente aquí también en el Congreso de los Diputados, pues bueno, pues se originó un revuelo tremendo, los medios de comunicación atacándonos por todo el mundo, y aquí tenemos el Mundo que nos ponía: el PSOE auspicia un proyecto internacional que pide derechos humanos para los simios, y no era el PSOE, es decir, era el proyecto Gran Simio. Se confundieron muchísimos términos. Bueno, hubo risas de todo tipo, y ataques también al propio gobierno. Incluso todos los columnistas, pues bueno, tenían, por ejemplo, titulares como la hora de Chita, están pidiendo a los monos lo que se niegan a los embriones, de Bambi a Tarzán, simios y humanos iguales derechos, hacer el mono, el PSOE quiere derechos humanos para los monos, proyecto Gran Simio a medio camino entre lo progre y lo ridículo. Por cierto, esto lo dijo un obispo. Una de monos, gorilas en las cortes, cómo mola ser mono, etcétera, ¿no? Nosotros, si hubiéramos tenido un buen equipo de voluntarios abogados, habríamos, a más de la mitad de los columnistas de España, los habríamos puesto una querella contra ellos, porque nos difamaron de tal forma que era una vergüenza. Incluso nos llamaban que después ahí ahora lo veremos. Bueno, aquí por ejemplo, bueno, si podéis leer, lo que pasa que no va a dar tiempo. Pero, por ejemplo, ponía que Dian Fossey no firma porque se lo merendaron los gorilas, en un gesto de ingratitud de lo más humano, que viene a dar la razón a los postulantes. O sea, encima diciendo cosas sin sentido, porque Dian Fossey fue asesinada precisamente por defender a los grandes simios. Y aquí tenemos a Martín Prieto, por ejemplo, que decía Gorilas en la niebla, en el que aquí vemos que pone: más valía que el Felipe Capullo, queremos un hijo tuyo, que entró en peores cosas, que nunca se hubiera enredado en un asunto de simios patrocinados por neonazis. O sea, fueron expresiones totalmente fuera de control, totalmente injuriosas contra nosotros, que no nos pudimos defender. Y bueno, incluso pues a Garrido también tuvo que soportar montones de burlas por parte de los medios de comunicación, y posiblemente de algunos compañeros suyos. Bueno, chistes hay un montón, o sea que bueno, se hicieron, no vamos a leerlos todos porque no da tiempo, ¿no? Pero bueno, que hay un montón de chistes en los cuales, pues... Cuando puedes decir que los chistes están en el libro. Bueno, sí. Bueno, tengo en el libro tengo ahí un pequeño apartado que ahora lo miraremos, donde sí pongo ahí algunos chistes que salieron en los medios de comunicación. Bueno, es que incluso hubo asociaciones como de la Guardia Civil que pedían al menos derechos de simio. O sea, es que era increíble lo que se armó en España, que yo creo, y además según las estadísticas y según un montón de gente, que jamás se había originado un debate tan intenso en contra de algo tan sencillo y de algo que se pedía tan normal como era una ley de grandes simios. Bueno, aquí son más chistes los que hay, en fin, son... Sin embargo, después, a los pocos días, pues, por ejemplo, una chica muy baja
Araceli Acosta, por lo menos en aquel tiempo, me llamó y me dijo: Pedro, vamos a decir de verdad lo que está pasando. Y fue uno de los primeros artículos que salió en el ABC, donde nos ponía bien, es decir, donde ponían exactamente lo que era el proyecto Gran Simio. Y bueno, ya salimos, incluso ya nos metieron en el Larousse y todo, vamos, en la enciclopedia. Bueno, ya digo que fue algo increíble. Después ya en el 2008 ya fue presentado de nuevo una proposición no de ley por Joan Herrera de los Verdes de Cataluña, ¿no? Y bueno, pues en ella, pues el 21 votos a favor y 16 en contra era que el gobierno se tenía que adherir al proyecto Gran Simio. Eso fue lo que decidió el Congreso de los Diputados, ¿eh? Pero bueno, lo de eso de adherirse al proyecto Gran Simio nos daba igual. Pero después había un 21 a favor y 17 de abstención para que se hiciera una ley de grandes simios. Todavía la estamos esperando. Se hizo un 37 a favor y una abstención para que España colaborara en proyectos en África, etcétera, de los grandes simios. Aquí sí que se hizo, al menos que sepamos, 5 proyectos. Y también se aprobó por unanimidad en que tanto la ley de los grandes simios como sus derechos lo iban a llevar al Parlamento Europeo. Y también estamos esperando a ello. Todo esto fue aprobado por el Congreso de los Diputados, por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Y, sin embargo, pues no se ha hecho absolutamente nada. Por supuesto, en el 2008, de nuevo, los medios de comunicación volvieron a la carga, claro, lógicamente. Y, sin embargo, después, esta proposición no de ley que fue aprobada en el 2008, el gobierno de Zapatero, pues lo que hizo fue meterla en el cajón de la Moncloa, a pesar de que el pueblo, en representación de esa Comisión de Medio Ambiente, había aprobado que se hiciera una ley de grandes simios, pues lo dejó totalmente abandonado. Yo me supongo que para que no recibiera las críticas de la oposición de estos ataques de ridículo, entre comillas. Y bueno, y en eso versa un poco también mi libro. Y ya acabo ya rápidamente, porque esta es la portada del libro. Este es Yagi, el que os he comentado anteriormente. Yo he querido dar entre la portada y la contraportada un mensaje un poco subliminar, ¿no?, de cómo están los grandes simios y cómo tienen que estar, es decir, cómo están muchos de ellos que están en cautividad. Y después en la contraportada, este es un chimpancé en el Parque Nacional de Tai, pues cómo deben de estar, es decir, vivir su propia vida, vivir su propia evolución, protegiendo, por supuesto, las selvas tropicales. Después, bueno, pues toda verdad, además es una frase que toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, se la ridiculiza, que fue lo que nos pasó. Segundo, se genera una violenta oposición, que es lo que está pasando, más o menos. Y después, tercero, resulta aceptada como si fuera algo evidente. Y espero que lleguemos a esa tercera fase que nos dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Y bueno, tenemos también, el libro está editado, tiene una editorial de Paco Garrido, por supuesto, el diputado de los Verdes, y fue el promotor de esta proposición no de ley que se presentó en el 2005. Ya digo que después fue en el 2008, fue cuando ya se aprobó y fue presentado por Joan Herrera, de los Verdes de Cataluña. Después también hay un prólogo de Jesús Mosterín, que además Jesús Mosterín es el presidente de honor del proyecto Gran Simio. Después también otro pequeño artículo del presidente internacional del proyecto Gran Simio, que es Pedro, que también se llama como yo, que está ahí a la derecha, que está ahí junto con Peter Singer, que recientemente ha visitado el santuario que tenemos allí en Brasil. Bueno, pues después, por supuesto, hay un capítulo de Conozcamos a los primates, hablar un poco de su biología, etcétera, romper también la barrera de la especie, el por qué se hace, y después ya comienza con el año 2005, el comienzo, que fue cuando se presentó la proposición no de ley, como no hubo ningún problema, etcétera, qué es lo que estábamos haciendo nosotros, es decir, hacer una especie del tiempo, qué era lo que pasaba con la proposición no de ley, qué era lo que pasaba con los grandes simios a nivel internacional y a nivel global, y qué era lo que pasaba también, pues con todo el trabajo del proyecto Gran Simio. Y así, pues igual, en el año 2006 lo tituló el debate por todo lo que se originó. Ya pongo aquí también. En el 2007 fue el olvido.
es decir, porque el gobierno de Zapatero lo olvidó totalmente, por supuesto. Después fue en el 2007, sin embargo, sí que se aprobó en el Parlamento Balear la proposición no de ley. Y en el año 2008, que fue el reconocimiento, que también fue con Zapatero, pero que sin embargo, pues lo que hizo fue pues la mentira y fue totalmente olvidado. Esto es también otro capítulo, ¿no? Y después lo que hemos dicho anteriormente, las viñetas y chistes y unos cuantos chistes que tiene por ahí. Ahora mismo estamos con un habeas corpus que hemos presentado en Argentina a Toti, y hay un gran problema porque los propios jueces no saben qué dictaminar, porque el habeas corpus se presenta a toda persona que es detenida ilegalmente, Entonces, claro, nosotros consideramos a los grandes simios como persona. Entonces hay un vacío jurídico en lo cual los jueces dicen, bueno, aquí no hay nada científico ni nada que diga que los grandes simios sean personas, por lo tanto nos tenemos que someter a lo que hay, que las personas son los humanos solamente. Y entonces, bueno, esto es un debate del por qué ha salido después el que se intentara hacer un manifiesto de los grandes simios que lo presentará Jorge Risman, que lo ha hecho junto con un equipo de científicos, para que sean considerados personas no humanas. ¿Con qué fin? Primeramente, que se pueda presentar en todo aquel habeas corpus que se presente ante las autoridades judiciales, y también para presentarlo en las Naciones Unidas para que se haga una declaración de los grandes simios. Tan solo pidiéndose eso, o sea, el respeto. El respeto a la vida, a la libertad y a no ser torturado ni física ni psicológicamente. Y bueno, ha sido un poco de prisa, pero como hay más gente para hablar, pues gracias.